Muy bien, nos dice un bloque de masa 11 libras. Tenemos por el momento masa del objeto es igual a 11 libras. Nosotros recordamos que en un kilogramo existen 2,2 libras. Por lo tanto, 11 dividido para 2,2 nos queda 5 kilogramos. Nos acaban de dar la masa en 5 kilogramos. Luego, tengo que encontrar el peso del objeto gracias a la segunda ley de Newton, masa por la aceleración de la gravedad. Peso del objeto, la masa que acabo de determinar que son 5 kilogramos, por la gravedad que es 9,81 y como no me dice que tengo que utilizar 10, debo utilizar 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Multiplicamos entonces 5 por 9,81 y nos queda 49,05. El peso del objeto es igual a 49,05 newtons. Ese peso en nuestra gráfica se vería de la siguiente manera, de forma perpendicular hacia el eje de la Tierra, formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje o la superficie donde se está trabajando. Y aquí tenemos el valor de peso que acabamos de determinar, que vale 49,05. Graficamos eso en mi diagrama de cuerpo libre. Dibujamos un plano cartesiano donde vamos a dibujar todas las fuerzas participantes en este problema. Ya tenemos que graficar nuestro peso. Desde el origen hacia abajo está el valor de peso, está el vector peso. Como me dice sin rozamiento, debo recordar que no tengo que dibujar ni la fuerza fricción, que suponiendo que el objeto se mueva hacia la derecha, tendría que dibujar hacia la izquierda la fricción, ni tampoco la normal. Esas fuerzas no se deben dibujar, ni fricción, ni normal. No hay que dibujarlas debido porque mi objeto no tiene rozamiento entre el bloque y la superficie. No la dibujamos. ¿Qué otras fuerzas participan? Las fuerzas que están participando son las que nos da la figura, que es la fuerza 1 y la fuerza 2. Trabajamos con la fuerza número 1. La fuerza número 1 va desde el origen hacia arriba y a la izquierda. ¿Ok? Desde el origen hacia arriba y a la izquierda. Se vería de esta manera la fuerza 1. Con un valor el valor me lo da el texto, que vale 40 newtons. Pero debo trabajar, recuerde siempre, con las componentes de esa fuerza 1. Es decir, con la componente vertical, que le llamaremos fuerza 1 en Y, y con la componente horizontal, que le llamaremos fuerza 1 en X. Fuerza 1 en Y fuerza 1 en X. Tenemos que graficarlas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X. Fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X. Me dan el ángulo que va del vector oblicuo hacia el eje de las Y. Pero nosotros recordar que debemos trabajar desde el vector oblicuo hacia el eje de las X. Por lo tanto, el ángulo para las fórmulas será 60 grados. Y así yo podré determinar de la fuerza 1 sus componentes, como la fuerza 1 en X gracias a la fórmula fuerza 1 coseno del ángulo. La fuerza 1 me dice el problema que vale 40 newtons y el ángulo a utilizar es 60. Realizamos eso en la calculadora, 40 cos de 60, tendríamos 20. Luego fuerza 2 en Y, fórmula casi idéntica, fuerza 1 seno del ángulo. Sería 40 seno del mismo ángulo con respecto a X, el de color amarillo, el de 60, y esto nos quedaría 40 seno de 60, 34,64. Mismo proceso para la segunda fuerza oblicua, que sería la fuerza 2. A la derecha, vamos a la izquierda. Ya. Vamos a realizar lo de la fuerza 2. La fuerza número 2 también es oblicua, va desde el objeto hacia arriba y a la derecha.
la graficamos igualmente de la misma manera, hacia arriba y hacia la derecha. Como notarán, también es una fuerza oblicua que el problema nos dice que vale 10 newtons. ¿Ok? Vale 10 newtons. Fuerza 2 es igual a 10 newtons. De la misma forma, tenemos que trabajar con sus componentes, la componente para el eje horizontal y la componente para el eje vertical. Y le ponemos nombre, fuerza 2 en X que trabaja hacia la derecha y fuerza 2 en Y que trabaja hacia arriba. La graficamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Fuerza 2 en Y hacia arriba y fuerza 2 en X a la derecha. Ponemos nombre, fuerza 2 en Y y fuerza 2 en X. Con el ángulo que se debe trabajar es, si recuerden, desde el vector oblicuo siempre al eje de las X. En este caso no hay que cambiar nada, ya está a 60 grados. Con ese ángulo trabajo. Para trabajar la fuerza 2 oblicua no, sino con sus componentes. Fuerza 2 en X sería fuerza 2 coseno del ángulo. La fuerza 2 vale 10, coseno justamente también es 60. Entonces 10 coseno de 60, eso es igual a 5. Y fuerza 2 en Y sería fuerza 2 seno del ángulo, que sería 10 seno de 60, sería 10 seno de 60, 8,66. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Luego de ya tener los otros, el peso, hacemos la sumatoria de los ejes, ¿no? Hacemos sumatoria de las fuerzas que participan en el eje de las Y. Esto es igual. Mi objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, puedo decir que verticalmente el objeto se encuentra en equilibrio. Pero, por no existir tercera ley de Newton y no dibujar ni la fuerza de fricción ni la fuerza normal, que son fuerzas de reacción, este trabajo no lo vamos a hacer. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Nos saltamos a la sumatoria de fuerzas en X. Es igual. Mi objeto podría estarse moviendo o a la izquierda o a la derecha, pero sí se va a mover. Estamos seguros de que el objeto sí se mueve. Por lo tanto, como no está en reposo y tiene movimiento, si tiene movimiento significa que tiene cambio de velocidad. Y si tiene cambio de velocidad, provoca una aceleración. Y aquí hemos aplicado la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Fuerzas que participan en el eje de las X. Solo existen dos. Fuerza 2 en X, que apunta hacia la derecha, y fuerza 1 en X, que apunta hacia la izquierda. ¿Cuál de las dos es más grande? Fuerza 1 en X vale 20 y fuerza 2 en Y vale 8,66. La de color rojo es mayor, por lo tanto, estoy diciendo que mi objeto se está moviendo hacia la izquierda. ¿Por qué es necesario saber hacia dónde se mueve? Porque la fuerza que vaya a favor del movimiento, como es fuerza 1 en X, le vamos a poner signo positivo. Y la fuerza que vaya en contra del movimiento, derecha, movimiento a la izquierda, a esa le vamos a poner signo negativo. Este es igual a masa por aceleración. Estas sumas y estas restas de las fuerzas se denomina fuerza neta. ¿Ok? Reemplazamos los valores. Fuerza 1 en X vale 20, menos fuerza 2 en X vale 5. Es igual al valor de la masa del objeto, que también vale 5. 20 menos 5 sería 15. Dividido para 5 tengo el valor de la aceleración, que es 3 metros sobre segundos cuadrados. Pero como el problema no se termina ahí, y nos dice, fuerzas las cuales provocan que el bloque se desplace una distancia de, estas distancias un espacio recorrido, tendría en la parte cinemática espacio recorrido y aceleración en un lapso de tiempo t. Determine la rapidez que debería llevar en d. D es un punto más adelante, ¿no? ¿Cuál es ese punto más adelante? El punto D que está acá.
Entonces nos piden encontrar la rapidez que llevaría en este punto, o sea, cuando ha recorrido 3,2 por 10 a la 3 centímetros. Vamos a borrar las partes que ya no necesitamos. Entonces, para la parte de cinemática, tenemos los siguientes datos. Velocidad inicial. Como el objeto no está en movimiento al iniciar esta situación, el objeto no nos dice, el texto no nos dice qué pasa con una velocidad, no nos da ningún parámetro con esa situación y el objeto, gracias a las fuerzas, empezará a moverse, nosotros tenemos que reconocer que esta velocidad inicial será igual a cero. Luego tenemos que ver el espacio. El espacio recorrido hasta el punto D es de 3,2 por 10 al cubo de centímetros, es decir, 3,2 por 1000 de centímetros. Tres espacios a la derecha, la coma sería 3,2, 1, 2, 3 espacios, convirtiéndose en 30, en 3200 centímetros, 3200 centímetros. Pero mi problema no debe estar en centímetros, sino que debe estar en metros. Entonces, en un metro existen 100 centímetros, dos ceros abajo con el centímetro, entonces el espacio sería 32 metros. Borramos esto y sería 32 metros. Y la aceleración que acabamos de encontrar, que sería igual a 3 metros sobre segundos cuadrados. Teniendo las tres características, puedo encontrar lo que me están pidiendo. Determine la rapidez. La rapidez sería la velocidad que lleva en ese punto. La velocidad final es la que me podrían encontrar entonces. Buscamos entre las fórmulas de movimiento variado, donde participe velocidad inicial, espacio, aceleración y me permite encontrar velocidad final. Esa es la segunda. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces aceleración espacio. Esto se hace cero. Me queda velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración espacio. Raíz cuadrada al lado izquierdo y raíz cuadrada al lado derecho. Velocidad final igual a raíz cuadrada de 2 veces aceleración. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la aceleración del objeto, que vale 3, por el espacio, que vale 32, era, ¿no? Sí, 32. Entonces, mi velocidad final es igual a raíz cuadrada. 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, llevando una, 6 por 3 18 y una que llevaba 196. Para finalizar, deberíamos sacar raíz cuadrada de 196. Si 13 por 13 es 169, entonces sería 14. Velocidad final igual a 14 metros sobre segundos y esa es la que me pide. ¿Ok? El objeto estaba en un punto A, ejemplo, luego recorrió 32 metros hasta llegar a un punto D. Si tiene una velocidad inicial de 0 y una aceleración de 3, ahí están los tres datos, determine la velocidad o la rapidez que lleva en este punto. Ahí estaría.